La obra de Jesucristo que le habló al apóstol Pablo es clara. Pablo le dice a Timoteo: esto manda y encarga a hombres que sean fieles e idóneos para que enseñen a otros. Las iglesias que giran en torno a una persona, al carisma de una persona, a la unción de una persona, son iglesias que tienden a desaparecer con el tiempo. Las personas que tenían puestos sus ojos en mí, muchas ya no están. Las iglesias que ponen sus ojos en grandes predicadores de América Latina, el día que ellos mueran, se dispersarán, porque ya no está Él. ¿Está conmigo? La iglesia debe girar en torno de la palabra de Dios. La iglesia debe girar en torno del Espíritu Santo. Como la iglesia apostólica, cuando Jesús se fue, la iglesia siguió creciendo. Y era Jesús el que se había ido, no cualquier predicador. Pero la iglesia crecía. Pregúnteme por qué. Porque los que quedaron estaban ungidos y metidos con Dios. Ezequiel 16, y vamos a ubicarnos en el verso 4. Dice así: leo en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Y allá en casa también. Y en cuanto a tu nacimiento y el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Por menosprecio tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y quiero que preste atención al verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado. Comiste flor de harina, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Coloque la mano en su corazón. Padre, quiero pedirte de corazón, Señor, que los que están aquí y están conectados también en las redes sociales puedan entender, así sea uno, lo que tú quieres hablarle a tus hijos. Señor, estamos viviendo tiempos en el mundo entero, finales, donde tu venida está a la puerta. Y definitivamente este es el tiempo
donde tiene que levantarse, así sea uno que lo pueda entender. Te doy la gloria y la honra. Amén. Quiero que tome asiento, pero no perdamos esta presencia, esta unción. Estamos viviendo las puertas de la venida del Señor. Cristo viene pronto por su iglesia. Y la palabra profética que está en el libro de Joel, lo que encontramos en Isaías, en Jeremías y en diferentes textos, nos habla que antes de la venida del Señor no solo vendrían terremotos, hambres, guerras y pestes, sino que habría también un despertar espiritual, que habrían personas que tendrían un avivamiento personal y habrían avivamientos colectivos. La Biblia dice que el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Estoy hablando de múltiples manifestaciones del Señor en diferentes puntos de la tierra antes de su venida, es decir, la última gran cosecha de almas, el remanente del Señor, el ramillete que compartirá con nosotros por la eternidad junto a Jesús. ¿Habrá alguien de esos en este lugar? Levante la mano el que dice: yo me voy con el Señor. A ver, ¿dónde están los salvos? Por favor, la gente salva de esta iglesia, grite amén. Griten amén los dormidos. Esos son los que están teniendo problemas. Escuche bien. Dios está trayendo un despertar espiritual en medio de lo que ha sucedido con la pandemia. Muchas personas perdieron el hambre, la pasión, la sed de Dios. Tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos enfrentando en América Latina. La iglesia de Jesucristo está atravesando el momento más difícil del siglo. Escúchelo bien. Estamos hablando nosotros de algo que está aconteciendo no solamente en una o dos o tres congregaciones, sino en todas las iglesias locales a nivel Latinoamérica y del mundo. Y es que se ha perdido la pasión por la presencia de Dios. Estuve recibiendo un informe de una de las iglesias más grandes de Colombia, de las iglesias más nombradas, que sale por las redes, por televisión, etcétera, que no la voy a nombrar. Y ellos, después de la pandemia, quedaron solamente con el 45% de las personas que se reunían. Muchas de ellas perdieron el hambre y la sed de Dios. Otras se acostumbraron a estar en su casa. Otras personas dejaron de orar. Otras personas dejaron de leer la palabra. Otras personas cayeron en el pecado, en la indiferencia. Muchas personas, cuando vienen las famosas fiestas, carnavales, ferias, es como si viniera un colador más. Y muchas personas, suceden dos cosas. Es el fenómeno. Unas personas se quedan de fiestas, de vacaciones, de carnavales. Otras personas tal vez saben que cayeron tan hondo que tienen que limpiarse de cierta manera. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hablo específicamente por el Tolima. Después de tanto tiempo sin celebración en las ciudades, en los municipios, el pueblo salió desaforado. Hemos visto muertos en diferentes municipios, calles y aceras vomitadas por ebrios, aumento de la tasa de enfermos a través de la pandemia. Prácticamente creyentes que salían desaforados y aún desordenados dentro de la misma manifestación, dentro de lo mismo que se hacía. Estamos viviendo un tiempo donde no se está haciendo diferencia entre quién es cristiano y quién no es cristiano. Es decir, cristianos que viven a la manera del sistema, hablan igual que el sistema,
viven igual que el sistema, participan en las reuniones exactamente igual que el sistema. No hay diferencia entre si tengo una separación entre el mundo y entre el Señor. Cuando la misma palabra dice, y escúcheme, no es religiosidad lo que le estoy hablando, que cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, escuche esto claramente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión alguna entre ellas. Señoras y señores, estamos viviendo un tiempo prácticamente catastrófico en las naciones, hablando de la iglesia de Jesucristo. El posmodernismo, el humanismo, el almatismo y el emocionalismo ha entrado en la iglesia. La gente no lee la palabra de Dios. La estadística nos muestra, solamente preguntando, ¿cuántos creyentes llegan a la iglesia con la Biblia? No le voy a decir que la levante, porque usted es uno de los que va a quedar corchado. Porque nos hemos acostumbrado prácticamente a que no, yo la cargo en el celular. Pero la estadística también habla que mientras usted lee la Biblia en el celular, también está respondiendo WhatsApp, respondiendo mensajes de Facebook, de Instagram, y usted no se está concentrando realmente. Estamos viviendo un tiempo donde sabe más Biblia los niños que los adultos, donde no hay realmente un conocimiento del texto bíblico, donde se ha perdido la pasión por la santidad. Y esa palabra santidad ya quedó en el olvido. Cuando el apóstol Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad es algo out. Hablar de santidad es algo que no encaja con nosotros. Hablar de doctrina es algo que no encaja con nosotros. Hablar de consagración es algo que no encaja con nosotros. Entonces queremos solamente oír mensajes que nuestro corazón quiere oír. ¿Qué quiere oír un preso? Que va a salir libre. ¿Qué quiere oír alguien que no tiene dinero? Que va a tener dinero. ¿Qué quiere oír alguien que está enfermo? Que va a ser sano. Y se ha olvidado el mensaje aún de la cruz en los altares. El mensaje de salvación, que Jesucristo salva, que Jesucristo bautiza, que Jesucristo libera y que Jesucristo vuelve por la iglesia. Alguien diga amén. Eso necesita volver a levantarse en el mundo entero. Y de la misma manera que en un club social, algunos solamente se inscriben en un club, pero cuando hay oportunidades de un mejor club, de la misma manera pasan a otro club. ¿Alguien está entendiéndolo? Entonces hay un club que me brinda unas oportunidades y me brinda unos privilegios, pero mañana hay un club mejor y paso a ese otro club. Eso nos da a entender que también se han perdido los principios de lealtad, de obediencia, de fidelidad y de sujeción. Todo eso estamos viviendo en este tiempo. Y si le sumara a usted todos los demás problemas y crisis, he hecho un estudio durante los últimos meses del comportamiento del creyente dentro y fuera de la iglesia después de la pandemia, y es bien especial. Definitivamente estamos viviendo en la iglesia que nos muestra la Biblia, la iglesia de los últimos tiempos en Apocalipsis. Recuerde que habían 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, que es la 7ª iglesia, representa la última o el último periodo de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué dice de esa iglesia? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el llamado a esa iglesia es: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y escuche que me causa curiosidad. Lo que me causa curiosidad son dos cosas: que el texto dice te vomitaré y dice Jesús. Eso nos da a entender que es alguien que ya está en el cuerpo, pero va a ser sacado fuera, dentro del cuerpo de Cristo, pero va a ser vomitado, porque dentro del cuerpo de Cristo no es ni caliente ni frío, aunque está dentro del cuerpo. ¿Aló? Pero también veo en la palabra que dice estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, y no le está hablando a inconversos, le está hablando a iglesia. De hecho, conozco mucha gente que evangeliza con ese texto. Ese texto no es para inconversos. El Señor se la dio a Juan para hablarle a una iglesia. Y hablándole a una iglesia, la palabra es clave. Estoy a la puerta y llamo. ¿Qué me da a entender eso? Que la iglesia del último tiempo tiene a Jesucristo afuera. Que para llenar la iglesia se necesita, lo último que se necesita es a Jesús en el último tiempo. Porque si queremos llenar la iglesia local, hagamos fiestas, celebraciones, demos comida y va a estar llena. Pero digamos, este domingo estará en la iglesia Jesús. A ver cuántos vienen. Aló. Diga al que está al lado, Dios nos está hablando. Este domingo tenemos gran predicador invitado, Jesucristo. ¿Cuántos vendrían? Pero decimos, este domingo tenemos invitado a Turramansin Bajarendenden, directamente desde el África, y la iglesia se llena. He hecho ese análisis y ese pronóstico y estudio durante los últimos meses. Y es una realidad. La gente ha perdido el hambre por Jesús. Estamos a puertas de la venida del Señor. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Eso es la iglesia del Señor. A nadie le gusta que lo confronten con la verdad. ¿Sabía eso? Cuando alguien es confrontado con la verdad de la palabra, dos cosas pasan. Uno, según Proverbios, esa persona acarrea afrenta. Otro, te termina amando. La Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al escarnecedor y te va a acarrear afrenta. Yo he corregido personas durante todos estos años y les he dicho, venga, pero eso no está bien, y se terminan volviendo enemigos porque son escarnecedores. Pero he corregido a otros que dicen, ¿sabes? Gracias, tienes razón, no he hecho bien, voy a cambiar y te amo por eso. La palabra profética nos dice que estamos a puertas, en medio del caos, en medio de la maldad, de un gran avivamiento para el mundo entero. Escuche por favor, la Biblia nos muestra a través de los periodos históricos en la Escritura y a través de la historia de la humanidad que los movimientos más poderosos del Espíritu Santo no han venido en lugares donde haya total paz y total armonía, sino donde ha habido guerra, hambre, dolor, pestilencia, desorden, adulterio, pecados sexuales. Allí se ha derramado la gloria de Dios. La Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Indonesia experimentó un avivamiento impresionante. Si usted leyera el libro Como viento recio de Mary Tai, usted va a ver testimonios reales donde los mismos creyentes caminaban por las aguas, vieron milagros extraordinarios. No estoy hablando de milagros de se me quitó la migraña, se me quitó el dolor en la muela, no. Estoy hablando de milagros extraordinarios, resurrecciones de muertos y miles a los pies del Señor. Un avivamiento vino en la calle Azusa, donde un hombre de raza negra, en medio de la persecución a los hombres negros por una secta, por un grupo llamado el Ku Klux Klan, que prácticamente torturaban, quemaban, asesinaban a toda la raza negra, hubo un avivamiento extraordinario. Además, este hombre llamado William Seymour tenía una característica: era un hombre tuerto y no tenía mucho léxico. No era muy elocuente para hablar, pero cuando hablaba, milagros sucedían. Manifestaciones extraordinarias vinieron. Allí nacieron las asambleas de Dios, en una calle en los Estados Unidos, la calle Azusa, 1906. Una mujer llamada Aimee Semple McPherson, una mujer conocida como una evangelista de fuego. Era una mujer apasionada por Dios, pasaba horas con el Señor en medio de una época donde la gente con su machismo no aceptaba ni toleraba una mujer predicando el evangelio.
pero Dios usó una mujer para profetizar milagros, para hacer milagros, para manifestar su gloria. Es el poder de Dios. Lo que Cristo quiere hacer en Colombia es extraordinario. Lo que Cristo quiere hacer es glorioso. Alguien diga amén. Alejármelo como Vicente Bernal. Lo que Cristo quiere hacer es poderoso. Dígale que está al lado, es poderoso. ¿Qué pasó en Azusa? ¿Qué pasó con McPherson? Esta mujer fue fundadora del ministerio cuadrangular. Esta mujer fundó un ministerio que en el mundo entero tiene iglesias. Una mujer. Dios puede usar también mujeres. Alguien diga amén. Dígale al que está a su lado, oído, que Dios puede usar hasta tu mamá. Dígale hasta la suegra. Dios puede usar hasta tu suegra. ¿Aló? Dios hace cosas extraordinarias. Un joven campesino indígena que no tenía mucho léxico, un joven campesino indígena que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía nada, tuvo un encuentro personal con Dios. Su nombre, Mariano, lo tuvimos acá. Se comenzaron a burlar de él porque pasaba horas orando. Pero hoy en día ese hombre es una insignia mundial. 47 resurrecciones de muertos. Almolonga se convirtió en una ciudad milagro conocida en el mundo entero. Definitivamente, cuando hay uno que se meta con Dios, las cosas pueden cambiar. Cuando hay uno que se mete con Dios, las cosas pueden ser transformadas. ¿Hay alguien acá? El problema no es que Dios no quiera hacer la obra. El problema es dónde está la gente que se va a meter con Dios. Ese es el problema. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es la distracción. El problema es que tú te levantas para hacer tu agenda y no la agenda de Dios. El problema es que tú sigues tus pasos y no los pasos de Dios. El problema es que te has vuelto almático y no conoces ni la palabra y lo que Dios quiere para tu vida. El problema es que hace mucho tiempo no oyes a Dios, no te quebrantas, no lloras delante del Señor y sigues diciendo, Dios conoce mi corazón. ¿Aló? No podemos quedarnos toda la vida. No podemos quedarnos toda la vida nosotros justificándonos con palabras como Dios conoce mi corazón. Si no hay un cambio y no entras en el río de Dios. Necesitamos entrar en el río de Dios y volver a destapar los pozos que Dios ha soltado sobre este ministerio y sobre la iglesia en América Latina. Uno de esos pozos, levante su mano derecha, diga conmigo, es el pozo de la salvación. Dígalo con fuerza, el pozo de la salvación. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 4, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que toda Colombia sea salva. Dios quiere que toda tu familia sea salva. Dios quiere salvar Venezuela, Dios quiere salvar Chile, Dios quiere salvar Argentina, Dios quiere salvar a la familia Pérez, a la familia Gallego, a la familia Rodríguez, a la familia Marín, a la familia, yo no sé si usted lo está entendiendo. Dios no quiere que se pierda nadie de tu familia. Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Destapar el pozo de la salvación y dejar de entretenernos y predicar la palabra. Hay que predicar la palabra. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios te dio? Hablas más de otras cosas que de Jesucristo. Lees más de otras cosas que de la misma Biblia. Señoras y señores, hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra. Tú no sabes quién es ese que está oyendo la palabra. Y yo sé lo que dice la Biblia: secase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su
Porque ella es más cortante que una espada de dos. Porque la palabra es como un martillo que rompe la piedra. Porque la Biblia dice claramente que esa palabra es la que nos transforma, la que nos cambia. Es aquella que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que ustedes sean perfectos, nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso todo lo dice la palabra. Por eso tenemos que volver a lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué tengo que hacer? No busques en muchos lugares, una sola cosa tienes que hacer. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. La Biblia dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Aló? Salvación. Diga conmigo, salvación. Dígalo, salvación. Yo les pregunto, si recibiéramos la noticia ahora, una noticia extraordinaria, atención, última hora, el mundo se acabará muy bien, a la 1 de la tarde habrá, atención, se acaba de lanzar más de 600 ojivas nucleares directamente desde Rusia para toda América Latina. Dicen que más de 30 se están acercando sobre Colombia. Ya. ¿Usted qué hace? 30 ojivas nucleares que vienen directamente, misiles acercándose hacia nuestro país. Ya, no queda nada. Una sola que caiga en esta ciudad alcanza a agarrar hasta Ibagué. Y le voy a decir algo. ¿Usted qué va a hacer en esta hora? En estos minutos que le quedan, usted va a buscar a su familia. Y usted va a dejar de hablar otras cosas y va a decirles, perdón, te amo, arrepiéntete, por favor, entrégate a Jesús, hijo. Nos quedan 20 minutos, media hora, por favor, arrodillémonos, pidámosle perdón a Dios, arrepintamos. Yo disfruté tanto la pandemia, ¿sabían eso? Los primeros días de pandemia me sentí el pastor más feliz del mundo, porque me llamaban por todo lado, pastor, tengo miedo, ¿qué hago? Decía, arrepiéntase, sí, haga la oración de fe conmigo, sí, pastor, sí, Señor Jesús. En los amaneceres con el Espíritu Santo, 300 dispositivos, 400, una oportunidad. Hacía Zoom, las salas reventadas, no habían turnos. La gente, pastor, mande otro enlace, por favor. Y yo recuerdo la gente diciendo, y cuando abra la iglesia, yo voy a correr, yo voy a servir, yo voy a ser el primero en llegar. Y yo lo veo así. Dios está hablando. Ese es el ser humano, hermanos. Y lo que necesitamos nosotros realmente es un avivamiento en nuestra vida. Es un avivamiento real. Es apasionarnos por el fuego de Dios. Es apasionarnos por la presencia de Dios. Y entender que hay un pozo que tiene que volver a destaparse, y es el pozo de la salvación. Hay pozos que los avivamientos despiertan, y es el pozo de la sanidad divina. Porque Jesucristo sigue sanando enfermos. He dicho que Él sigue sanando enfermos. Mi Biblia dice que por su llaga fuimos todos curados. Él sigue sanando enfermos. Pero cuando hablan de sanidad divina, la gente en el mundo ha perdido tanto la fe que cuando alguien le dice a otro creyente, tengo un dolor de cabeza, le dicen acetaminofén. Ya, esos son los creyentes del siglo XXI. Tengo un dolor de estómago. ¿Te duele el estómago? Sí, aspirina, buscapina. Tengo un dolor de espalda. Lumbagol. Ya no hay creyentes que digan, un momento, que yo voy a poner las manos sobre ti, porque el fuego de Dios te va a sanar. ¿Aló? Entonces tiene que volver a abrirse el pozo de la sanidad. Dios puede usar tus manos para sanar. Alguien diga amén. Dele ese aplauso al Padre. Vamos, si le va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte. A su nombre. A su nombre.
Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios va a usar mis manos para sanar. Dilo: Dios puede usar mis manos para sanar enfermos, y para hacer milagros. Apláudale al Rey de Reyes. Aleluya. Todo avivamiento tiene que ir acompañado con manifestaciones del poder y con milagros del Señor. Escuche bien, Kathryn Kuhlman fue conocida como la mujer que creía en los milagros, y decenas y decenas y centenas de enfermos de cáncer fueron sanados. Dios puede usarte para sanar cáncer, para sanar sida, para sanar lepra. Dios puede usarte, pero tienes que volver a esa pasión, a creer en el poder de Dios, a creer en el poder de Dios. Recuerdo leyendo el libro Generales de Dios, lo que pasó con John Lake. En su tiempo no habían hospitales como los de hoy. No existía lo que existe hoy en día. No existía la medicina tan avanzada que tenemos, y un virus comenzó a caer en el pueblo donde estaba. Comenzaron a morirse las personas de su iglesia. Uno tras otro comenzaron a morirse. La gente que él amaba. Una congregación de unas 400 personas empezaron a morirse todos los días, todos los días, todos los días. Y había una pequeña niña que él la quería como su hija. Él la había criado, él la amaba. Era la que le traía el agua, la que lo acompañaba. Y la enfermedad también la abrazó, la tomó. Y la niña se murió. Él tomó la Biblia y la arrojó en una hoguera. ¡Fua! Enojado por lo que estaba pasando, y comenzó a quemarse la Biblia. Pero estaba abierto en Hechos de los Apóstoles, y precisamente se acercó y leyó un texto que no se estaba consumiendo. Y decía: y como Dios ha ungido a Jesucristo con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. Y él leyó esa porción y se llenó de enojo, y entró a la habitación donde estaba la niña muerta, la levantó de los dos brazos y la golpeó contra la pared, y le dijo al demonio: suelta a esta niña, espíritu de muerte, fuera. Y ¡pam! Cuando golpeó la niña contra la pared, la niña abrió los ojos y comenzó a llorar. Había sido resucitada por el poder de Jesucristo. Alguien tiene que creer en el poder de Jesucristo. Tienes que volver a creer en el poder de Jesucristo. Yo he visto milagros extraordinarios. En Chile vi una niña que tenía ojos con estrabismo, y estábamos en la campaña. Sus ojos eran totalmente extraviados, pero oramos y sus ojos se pusieron en la dirección correcta. Jesús la sanó, ya no usaba lentes. Dios hizo un milagro. Yo pude ver cómo aquí en esta ciudad Dios le dio a una mujer hijos cuando le habían hecho una esterectomía. Usted sabe que es una esterectomía. Le habían sacado su matriz, sus ovarios, su útero, todo, pero Dios le dio una niña. Dios la dejó en embarazo. Su esposo pudo abrazar a esa bebé. Señoras y señores, para Dios no hay nada imposible. Yo pude ver en esta ciudad también a una niña años atrás que tenía un pie más corto que el otro, caminaba de una manera específica, pero Jesucristo la hizo crecer varios centímetros, porque Él sigue obrando. Yo pude ver, escúcheme bien, en Brasil a un hombre en una campaña donde estábamos, el cual tenía poliomielitis desde su infancia, pero el Señor lo tocó y botó su aparato ortopédico y botó su bastón, sus muletas, y danzaba para Jesús. Pero tiene que haber, dígale al que está a su lado, uno más que se meta en el río de Dios, el pozo de la liberación. Diga conmigo: de la liberación. La liberación es una realidad. Es el pan de los hijos. Y si podemos hablar de liberación, el primero que da testimonio en este lugar soy yo. Yo estaba atado por demonios. El 27 de septiembre, en mi habitación, Jesucristo me liberó y usó a mi esposa.
Yo fui libre por el poder de Dios. Y como aquel coro pentecostal que dice: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí, yo puedo dar fe de que Él libera. Y yo he podido ver demonios salir de seres humanos. Jamás se me olvidará aquella escena que viví en una prisión, donde vi a un hombre pegado en la pared como Spider-Man, hablando como una anciana, con otra voz que no era de la de él. Jamás olvidaré el rostro demoníaco y transfigurado de este hombre, pero jamás olvidaré que con una palabra fue libre, y fue: en el nombre de Jesucristo, suelta a este hombre. Y gritó y aulló como un animal, pero luego se convirtió en un predicador dentro de la prisión, porque la liberación es una realidad, y el pozo de la liberación tiene que destaparse en la iglesia. ¿Aló? Una iglesia que no libera endemoniados, una iglesia que no sana enfermos, una iglesia que no lleva salvación, tiende a desaparecer. Los líderes, los pastores y los hermanos que estamos aquí tenemos que cavar esos pozos y entender que es real. Una de las características de los avivamientos es que no giran en torno a un hombre, ¿aló?, sino giran en torno al Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo no fue llamada a ser construida de manera vertical, sino de manera horizontal. Si tú lees la palabra de Dios nos muestra que lo que creció de manera vertical fue la torre de Babel, y el Señor la tumbó. Pero el reino de Dios se extiende de manera horizontal: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra de Jesucristo que le habló al apóstol Pablo es clara. Pablo le dice a Timoteo: esto manda y encarga a hombres que sean fieles e idóneos para que enseñen a otros. Las iglesias que giran en torno a una persona, al carisma de una persona, a la unción de una persona, son iglesias que tienden a desaparecer con el tiempo. Las personas que tenían puestos sus ojos en mí, muchas ya no están. Las iglesias que ponen sus ojos en grandes predicadores de América Latina, el día que ellos mueran, se dispersarán, porque ya no está Él. ¿Está conmigo? La iglesia debe girar en torno de la palabra de Dios. La iglesia debe girar en torno del Espíritu Santo. Como la iglesia apostólica, cuando Jesús se fue, la iglesia siguió creciendo. Y era Jesús el que se había ido, no cualquier predicador. Pero la iglesia crecía. Pregúnteme por qué. Porque los que quedaron estaban ungidos y metidos con Dios. No dependían de la gasolina que les daba el maestro, sigo o paro, sino tenían un depósito poderoso. Entonces por eso seguían sanando enfermos, liberando, expandiéndose, creciendo. Si ellos hubieran dependido de la unción de Jesús, cuando Jesús se fue, quedan todos: ay, ¿y ahora? Pero ellos sabían que venía la promesa, y con la promesa venía la gloria. Y yo quiero decirte que esa promesa, según la Biblia, es sobre toda carne. Sobre toda carne. Eso me da a entender a mí que tú también puedes profetizar, predicar, liberar, echar fuera demonios. Yo todavía conozco creyentes que después de tantos años dicen: pastor, sí, dígame, óreme que me voy de viaje. Óreme que me voy de viaje, con mucho gusto yo oro por ti. Pero ¿qué quieres que ore? Es que de pronto me atacan los espíritus malignos. Y yo: después de tantos años, ¿usted no cree que tiene el poder suficiente para orar y creer que puede echar fuera a los demonios? Somos ejército de Dios, y tiene que destaparse el pozo
No solamente de la sanidad, de la liberación, de la salvación, sino tiene que destaparse el pozo también de la oración, donde los creyentes no dependan de la oración de un tercero, sino desarrollen un altar con él, un altar profundo. La característica de los avivamientos, ¿sabe cuál era? Que no giraba en torno a la unción de un hombre, sino que todos tenían unción. En Azusa, Dios usaba a William Seymour, pero todos los creyentes cuando salían ponían la mano sobre habitantes de calle, sobre personas de las calles. ¡Pum! Sanaban a un enfermo. ¡Pum! Le predicaban a otro. ¡Pum! Ellos eran antorchas de fuego por la ciudad. ¿Dónde están las antorchas de fuego de esta iglesia? Y no basta con decir, heme aquí, pero no te ganas ni un gato. Aquí estoy. ¿Y cuántos te has ganado para el Señor? Heme aquí, Señor. ¿A cuántos has sanado este mes? ¿Sigo o paro? Ahora sí se da cuenta cómo está la iglesia. Entramos en el mes 7 y le preguntara a usted, ¿cuántas almas se ha ganado este año para Jesús? No me responda. ¿Cuántos discípulos tiene? Tráigalos aquí adelante y preséntemelos, que se los ganó para Cristo este año. Venga con él de la mano, quiero conocerlo. Y nadie se mueve. Así está la iglesia en América Latina. Nadie se gana a nadie. Nadie discipula a nadie. No hay victoria. Y usted se dio cuenta por eso que inclusive hasta en las elecciones hay una división dentro de los mismos partidos cristianos. Creyentes peleando porque yo soy de aquí y soy de allá. Y no entienden que Dios ni siquiera nos llamó a nosotros a hacer política. Él nos llamó a predicar la palabra. Dios no nos llamó a nosotros. A mí no me llamó como pastor a hacerle campaña, y no me lo ha dicho. Hasta el día de hoy no me lo ha dicho a nadie. Y le doy gracias a Dios porque no me ha dejado en vergüenza. Porque cuando he dicho no, luego he dicho, Señor, gracias porque me libraste de todo eso. Gracias. Al único que le seguiré haciendo campaña es al Espíritu Santo, que Él no nos va a fallar jamás. Él no nos va a fallar jamás. Aleluya. Ahora, ¿qué necesitamos? Y termino con esto. Tenemos que volver a destapar los pozos. La única manera para que la iglesia vuelva a despertarse es destapar los pozos que están cerrados. Los pozos están ahí. Diga conmigo, están ahí. Una mujer fue con su hijo a morirse en el desierto porque no había ya nada que comer ni beber. Y ella se echó a morir. Estoy hablando de la sierva de Abraham. Y cuando ella se estaba muriendo con el niño, con Ismael, la Biblia dice que el Señor le abrió los ojos y volvió a mirar un pozo de aguas. La Biblia no dice que le abrió un pozo, sino que le abrió los ojos. La iglesia tiene que abrir los ojos de que en nuestras manos hay poder para sanar, de que en nuestra boca hay poder para crear, de que en nuestra vida hay unción. Y si Él abre nuestros ojos, nosotros vamos a mirarnos con nuevas vestiduras. Somos diferentes, somos reyes, somos sacerdotes, somos escogidos, somos ungidos. Nuestra vida da un giro completamente. Y mi oración es que tú abras los ojos esta mañana. Abre los ojos de lo que Dios quiere hacer. La iglesia tiene que volver a la pasión por la presencia de Dios. Necesitamos eso. Seamos honestos. Por un momento dejemos la teología a un lado, dejemos todo a otro lado y preguntémonos, ¿cómo está nuestra pasión por Él? ¿Será que tengo la misma pasión ahora que mis primeros días?
Si eso no es así, tú vas a tener que decirle: Señor, yo necesito realmente que tú despiertes mi vida. ¿Quieren que les diga algo? Muchos de ustedes están viniendo a la iglesia solamente por compromiso, solamente por sentirse bien, pero realmente hay pasión, hay fervor, hay fuego, hay avivamiento. ¿Hace cuánto no lloras postrado en su presencia? Es necesario volver a eso para que tú puedas experimentar la vida que el Señor te ofrece. Que el Espíritu Santo sea tu mayor pasión. ¿Hay alguien acá? Que el Espíritu Santo sea tu más grande anhelo. Y como dice aquel coro: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Sea nuestra pasión, sea nuestro cántico, sea nuestra adoración. Levanta tus manos al Señor por un momento y dile al Señor con tu corazón, sé sincera y sincero. Si tú has perdido realmente la pasión, has perdido el amor, has perdido la entrega, la única manera es volver a esa llama. Es decirle a Él: yo necesito conocerte realmente, Señor. Yo necesito tener un encuentro contigo. Yo necesito tener esa pasión. Yo necesito, Señor. Un día le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué hay iglesias donde pasan más milagros? Otras donde me llevas a ministrar. Y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir. Estuve ahora en Cúcuta en una campaña. Yo subí unos videos a las redes sociales. Cuando me paré en el altar, comenzó a caer la gloria de Dios. Solamente con pararme, dije 3 palabras y había más de 200 personas corriendo, llorando en el piso. Comenzaron a pasar milagros. ¿Sabe cuándo se sueltan palabras? Cuando hay hambre entre el pueblo. Jesús veía la fe del pueblo y el hambre. Lo dice la Biblia. Hay días donde yo me paro en algunas congregaciones y digo: ¿y qué digo, Señor? Yo no me puedo inventar palabras como: hay una persona que está siendo sana de las muelas, voy a decir hoy que la espalda. No, solo cuando el Espíritu lo habla y opera con el hambre que está allá. Esto es algo, es una fórmula. Cuando no hay hambre se cierra lo sobrenatural, se cierra los moveres, se cierra la palabra. ¿Está entendiendo? Y se entra en un estado de confort en la iglesia que tarde o temprano termina haciéndola desaparecer. Y yo quiero una iglesia que tenga fe en Jesús, que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él puede transformar. Te amo, Señor. Adora al Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Una vez más, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo siempre estar cerca de ti. Vamos, dile: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Una vez más, todos. Anhelo